Hola, hola a todos. Buenas. Hola, profe. Hola. ¿Estamos más o menos todos para seguir? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Una cosa que no les comenté, que yo no estoy grabando esta clase, pero ya está grabada de años anteriores. Así que después con Sebastián de última les habilitamos el link para para que lo puedan rever. ¿Está bien? Profe, perdón, ¿le puedo hacer una Sí, consulta? sí, Ya sí. que no se está grabando, ¿este apunte se podrá subir al aula? No sé si ya está subido. Sí, calculo que lo puedo pasar a PDF sin problema. Ya Genial. estaría, ¿eh? Ya estaría ahí. ¿Cómo? ¿Ya está? Ya lo vi, sí. Ah, Sí, me bueno. parece que ya estaba. No quería decir que sí, pero si ya lo vieron, sí, está en el aula, en PDF. Perfecto, gracias. Listo. Igual después reviso a ver si está actualizado. Bueno, entonces comparto de vuelta. Bien. Bueno, como les dije, ¿no? Esto no estaba acá recién, pero como les decía, el estribado asociado a la barra doblada es efectivo también, perdón, debe extenderse también hasta el punto B, que fue exactamente lo que hicimos antes del recreo. Bueno, siguiendo un poquito con esto. Eh, Nos queda calcular después cuál sería el estribado uniforme de cálculo, digamos, en el centro de la viga. En este caso no voy a poner ninguna sección sin estribado, porque es redundante y aparte no se hace. Así que, como les decía, directamente estribado uniforme en el centro de la viga. Tampoco voy a calcular dónde poner estribado mínimo, ¿está bien? O sea, voy a poner un poquito más de estribo en toda la longitud de la viga que el mínimo, pero bueno, va a ser un intermedio. Después vamos a hacer una comparativa entre los estribos del primer caso y el de este. Igual, no sé si no sé, no, los esfuerzos de corte no son comparables, así que no, porque en el ejercicio anterior era de 168 el corte máximo, entonces acá es de 240. No tiene sentido comparar estribo con estribo entre los ejemplos. Así que bueno, volviendo a donde estábamos. Bien, yo les decía que hay que calcular la segunda sección crítica. Em, perdón, ahí está. La segunda sección crítica. Bueno, esto era en la construcción geométrica que hicimos antes, la distancia d sub 2. Me voy a adelantar un poquito para traerlo. Ahí está. La distancia d sub 2 es esta. Geométricamente se extiende desde este punto hasta donde termina esta fisura. Y de ahí en adelante me voy para adelante lo mismo, si se fijan, que la separación entre fisuras, justamente como a las 2 son a 45 grados, eh, me corro paralelamente esa misma distancia arriba. Ahora, ese valor, ¿cómo lo calculo? Bueno, depende de la distancia en proyección de los puntos A y B, digamos, ¿no? Que es justamente esta distancia de acá, 3/4 de D menos D'. Y depende de la posición del punto A entre el, ¿cómo se dice? Entre la cara interna del apoyo y el punto A. Bueno, corriendo paralelamente todo eso, me queda que la distancia entre la sección crítica 1 y la sección crítica 2 es 3 medios de D menos D'.
trayendo esto acá, vamos a encontrar lo que es la distancia de T sub 2. La distancia de sub 2 es entonces la suma entre el primer tramo D, y el segundo tramo de 3 medios D menos D'. Reemplazando valores me da que la distancia de sub 2 total es 1,3 metros. Entonces, de vuelta haciendo la regla de 3 simple, corriéndome del lateral del apoyo hacia adentro 1,30 m, encuentro que el esfuerzo de corte se reduce de 240, que era el valor máximo que vimos recién, a 136 kilonewton. Ese es el esfuerzo de corte crítico en la sección crítica 2, digamos, ¿no? Ya mayorado. Entonces, directamente despejando la resistencia requerida por los estribos, sabiendo que la sección sigue siendo la misma, nos queda que los estribos tienen que tomar 98,6 kilonewton. Que si se acuerdan, en el ejercicio anterior era de 91,2 la fuerza que tenía que tomar el estribado. Entonces va a andar ahí en el orden de peso. Phi del 8 cada 26. Entonces, ah, uy, perdón, ¿qué pasó acá? Esto me parece que me quedó para hacerlo. Ah, no, bueno, me quedó, se me rompieron las animaciones, perdón. Bueno, entonces lo muestro así, todo de uno. Lo que vimos, el mismo procedimiento que hicimos antes, el estribado en función de B sub S, nos da 3,88 centímetros cuadrados. El estribado mínimo es 1,57 centímetros cuadrados. Y elijo una barra del 8 como estribo. Tiene dos ramas. Entonces, bueno, en este caso, por un tema de redondeo, en lugar de phi del 8 cada 26, me da phi del 8 cada 25. ¿Está bien? Por eso 2 kilonewton de diferencia. Por lo tanto, bueno, elegimos barra del 8, estribo de dos ramas de 8 milímetros cada 25 centímetros. Entonces, finalmente, haciendo ahora sí un diagrama como la gente, que en el ejercicio anterior no lo había hecho, tenemos que entre el filo interior del apoyo y el punto B se extiende un estribado del phi del 6 cada 26. De ahí en adelante y hasta el otro punto de la viga, tenemos un estribado del 8 cada 25. Entonces, básicamente, ¿qué nos ahorramos en este caso con la barra doblada? Y bueno, tenemos la misma separación de estribos, que es 26 y 25, pero nos ahorramos un diámetro. ¿Está bien? Ahora, fíjense que en este ejemplo, esto está construido a escala, ¿sí? Entonces, nos ahorramos con todo esto tiempo de cálculo, tiempo de doblado de las barras, posibilidad de que se equivoquen doblando las barras, porque el doblado a 45 grados de las barras se hace en obra y es muy propenso a error ese tipo de doblado. Nos ahorramos 4 estribos del 8 para poner 4 estribos del 6. Literalmente son 4 estribos lo que cambió. Nada más. Entonces, tiempo de cálculo, tiempo de mano de obra, poner diferente estribo, los primeros 4 estribos diferentes y los siguientes de 8. Justamente creo que había sido Nadir que me preguntaste vos. ¿Cómo, cómo, Sí, sí, sí. cómo elijo el criterio para hacer este tipo de cosas? Bueno, se cae bastante de maduro que todo este laburo no vale la pena. Por 4 estribos de 6 en lugar de 4 estribos del 8. Sí, me imaginé, pero bueno, por ahí ha sido una diferencia importante, ¿viste? En obras muy grandes, digo. Es más, fue al revés la Sí. respuesta de como pensé que iba a ser, así que. Pero bueno. Bueno, la realidad es que nos corrimos bastante, ¿no? El FI del 8 K25 es corrido bastante del apoyo, pero por ahí en lugar de ser FI del 8 K25 era FI del 8 K23, si te acercabas más al apoyo. Tampoco era la gran diferencia. Así que bueno.
después de todo esto, conceptualmente es muy bonito, está muy bueno. eh, y hay eh, muchas cosas conceptuales detrás de esto, pero realmente es muy engorroso el trabajo. Así que bueno, después ya cada uno como diseñador contemplará si vale la pena o no vale la pena. Bueno, esta es la última parte de la clase, que es la analogía del reticulado, que era básicamente una analogía que era una forma de entender, ¿no? El mecanismo de funcionamiento de la transmisión por corte en el hormigón, que usaban los reglamentos antiguos de base alemana. Básicamente, conceptualmente, ¿qué es? A ver, es lo que dice el título. Es tratar de hacer un reticulado equivalente adentro del hormigón, donde tengo un cordón superior que va a estar conformado por hormigón comprimido, ¿sí? Un cordón inferior que va a ser acero de flexión traccionado, ¿sí? Bielas de hormigón comprimido que van a tener una inclinación que acá se denomina tita, y bielas de acero traccionado que van a ser estribos con una inclinación alfa. Entonces, bueno, después tenemos fuerzas asociadas con cada una de esas componentes, ¿no? La fuerza del cordón comprimido superior va a ser C sub C, la fuerza del cordón inferior traccionado va a ser T sub S, la fuerza en las bielas comprimidas de hormigón va a ser C sub B, y la fuerza en las bielas traccionadas de acero va a ser T sub P. Vamos a trabajar con nodos, porque un reticulado justamente se caracteriza por tener nodos y barras, donde están todas articuladas. Y particularmente nos vamos a centrar en el nodo 1, que es el apoyo, y en el nodo 2, que es un nodo que está en el cordón comprimido. Todo esto va a ser con motivo de comparar los resultados que se obtendrían con el modelo nuevo, que es el modelo eh, más empírico que usa el reglamento ACI, que es de base estadounidense, ¿no? Todo eso. A los estadounidenses les gusta más lo empírico, lo experimental, que lo matemáticamente correcto, por así decirlo. Entonces, bueno, después al final vamos a comparar los resultados de los dos. Ah, y después otra cosa que me faltaba era que de esta construcción geométrica surge una distancia entre nodos, tanto superiores como inferiores, ¿sí? Que vamos a denominar x0, que básicamente si el reticulado se cambia la forma, se va a extender más o menos. Entonces, como les decía, en principio vamos a arrancar con el equilibrio en el nodo 1. Algunas distancias más a tener en cuenta, aparte de la x0, son la distancia d sub 0, que es la distancia entre el baricentro del cordón comprimido y, y el cordón traccionado de acero. La altura efectiva de la sección, que es la altura entre la cara superior y los refuerzos de acero traccionado, y la altura total H de la sección, que son la altura bruta, ¿no? Entonces, por equilibrio en el nodo 1 tenemos equilibrio en X y en Y. Comenzando por el equilibrio en Y, que es un poquito por ahí más fácil, tenemos que el esfuerzo o la reacción B en el apoyo se tiene que equilibrar con la componente vertical de la fuerza C sub B. ¿Sí? Que eso lo hacemos con la descomposición con el seno de θ, que es este ángulo. Entonces, despejando C sub B nos da que es igual a la reacción en el apoyo dividido el seno de θ. Siguiendo con las fuerzas en X, tenemos que T sub S, que es la fuerza horizontal que actúa sobre el nodo, va a ser igual a C sub B descompuesta en horizontal, ahora con el coseno de θ. Entonces, T sub S va a ser igual. em,
perdón, vamos a usar antes como paso intermedio C sub B en esta expresión. Entonces nos va a terminar quedando que T sub S es igual a B por coseno sobre seno de tita, que es igual a la cotangente de tita. Entonces fíjense que las fuerzas en el reticulado C sub B y T sub S están en función de la fuerza en el apoyo, lo cual tiene sentido porque el reticulado se maneja de esa manera. Después el equilibrio en el nodo 2, que es el superior. Bueno, acá se empieza a complicar un poco porque aparecen más fuerzas, pero es lo mismo, es descomposición de fuerzas. Comenzamos por la descomposición en I, el equilibrio en I. Bueno, tenemos que la biela de hormigón presiona hacia arriba, el nodo 2, y vamos a usar la componente vertical, por lo tanto vamos a multiplicar a C sub B por seno de tita, y esto va a ser igual eh, a la fuerza vertical en la biela traccionada. Esto va a ser igual a T sub B por el seno de alfa en este caso. Empezamos a usar alfa porque es la fuerza en la biela traccionada. Entonces, despejando T sub B, que es un valor que todavía no tenemos, nos queda que, reemplazando previamente por C sub B, que habíamos obtenido antes, nos queda que T sub B es igual a la fuerza vertical, la reacción vertical en el apoyo, dividido el seno de alfa. Respecto de lo que es el equilibrio de fuerzas en X, vamos a tener eh, ahora también dos fuerzas involucradas en la parte horizontal que vienen de C sub B y T sub B. Entonces, por un lado, la biela de hormigón presiona hacia allá y la biela de acero también presiona hacia allá el nudo. Entonces, los dos valores se suman. Uno va a ser C sub B por el coseno de tita y otro va a ser T sub B por el coseno de alfa. Y esto va a ser igual a la fuerza de compresión C sub C, que es la que equilibra esas dos. Entonces, despejando C sub C y teniendo en cuenta que tanto C sub B se reemplazan por los valores anteriores y que T sub B también está en función solamente del esfuerzo de corte B, nos termina quedando que C sub C es igual a el esfuerzo de corte B por la cotangente de tita más la cotangente de alfa. Entonces fíjense que todas las variables, C sub B, T sub S, T sub B y C sub C, están todas en función de los ángulos del reticulado y la fuerza de corte B, que es igual a la reacción B. Por otro lado, geométricamente hablando, la distancia x0 va a ser igual a d sub 0 por la cotangente de tita más la cotangente de alfa. Acá no está la demostración, pero bueno, se puede hacer tranquilamente. Entonces, voy a volver para atrás, perdónenme. De todo esto, ¿qué nos interesa a nosotros? Bueno, acá nos interesan varias cosas. En primer lugar, la fuerza T sub B, que es la fuerza en las bielas traccionadas, nos va a interesar, porque esa es la que va a materializarse con estribos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado porque esa fuerza, si no hay estribos, no se puede materializar. Entonces, vamos a tener que tratarla especialmente con cuidado. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser pasar de esta analogía con la fuerza discreta T sub B y vamos a tomarla de ahora en adelante como una fuerza distribuida. ¿Está bien? Si yo digo T sub B, que es la fuerza de un estribo de dos ramas, lo pongo por una separación determinada, bueno, yo podría decir que los estribos resisten cierta fuerza por unidad de longitud. Por ejemplo, un estribado determinado podría resistir 100 kN por metro. Entonces, a partir de ahora me voy a desligar conceptualmente del valor T sub B discreto y voy a trabajarlo como T sub B dividido S,
que va a ser la fuerza por unidad de longitud que puede resistir ese estribado. Entonces, una forma de decir es que, bueno, si yo tengo eh, una biela traccionada, cada una distancia x0, esa fuerza que yo estoy buscando encontrar que toman los estribos es equivalente a T sub B dividido x0, porque tengo esa unidad de fuerza por esa unidad de longitud, que se va repitiendo a lo largo de la viga. ¿Qué es lo que hice acá? T sub B dividido x0 me es igual a todo esto, que es una fuerza por unidad de longitud, que era justamente lo que estábamos buscando. Eh, Esto conceptualmente también vamos a hacer lo mismo para lo que es el esfuerzo de compresión en las bielas comprimidas. Vamos a agarrar, en lugar de T sub B dividido x0, vamos a hacer C sub B dividido x0. Ahora, esto de acá lo vamos a tomar como una tensión, justamente porque después le vamos a poner un límite a la tensión de compresión en el hormigón, para asegurar que la biela comprimida no falle. Entonces, la forma de hacer eso es a esta fuerza por unidad de longitud, dividirla por el ancho de la viga, que me va a dar justamente una, una tensión. Y la descomposición con el seno de tita es para tener en cuenta que C sub P, si me permiten volver, que C sub P la voy a eh, verticalizar, ¿no? Voy a tomar la componente de la tensión que va a ser vertical. Entonces, haciendo todos los reemplazos, me queda también una expresión en base de el ancho de la sección y la fuerza de corte B. Y es una tensión, repito. Entonces, estos son nuestros dos valores importantes. Por un lado, vamos a diseñar estribos con la expresión de arriba, porque es una fuerza por unidad de longitud. Y por el otro, vamos a verificar compresiones en las bielas con la expresión de abajo, que es una tensión. En este caso, la única variable que todavía no definimos es la distancia d sub 0. ¿Sí? Yo les dije conceptualmente que era la distancia entre el baricentro de la biela comprimida y el acero traccionado horizontal. Pero ¿cuánto es la altura de la biela comprimida horizontal superior? Todavía no sabemos. Entonces acá vamos a hacer una especie de... vamos a tomar un valor bastante conservador, eh, que además no va a estar alejado de la realidad en la mayoría de los casos. Entonces, básicamente, ¿por qué nos importa la distancia d sub 0? Porque mientras más alta sea la distancia, si se fijan las expresiones anteriores, mientras mayor sea esta distancia, mientras mayor sea esta distancia, tengo menor necesidad de estribos, porque lo estoy viendo por un número más grande. Entonces la fuerza de los estribos tiene que ser menor. Y asimismo, estoy dividiendo por un número más grande la tensión. Entonces estaría también calculando una tensión más baja. Entonces, conceptualmente yo quiero buscar el valor de D0 que sea el más grande posible para, para estar del lado seguro. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a calcular, bueno, esto es lo que yo le dije eh, recién y al principio de la clase. Perdón, acá yo me confundí con algo, porque lo que está acá escrito
Es todo lo contrario a lo que acabo de decir. Déjenme pensar un segundo. Está bien. Perdón, le dije algo que estaba muy mal. Yo necesito que el número d sub 0 sea el más chico posible, porque mientras más grande sea, más bajas son las tensiones. Creo que dije lo primero bien y lo segundo mal, ya no me acuerdo. Así que sepan disculparme. Lo que quise decir fue lo siguiente. Yo necesito, si estoy verificando una tensión de compresión en la viera comprimida, yo necesito que el valor que calculo de la tensión sea el más grande posible. El valor más grande posible para la tensión, viendo el valor de cero, es si d cero es chiquito, porque lo voy a dividir por un número más chiquito, entonces la tensión me va a dar más grande. ¿Sí? Entonces, ahora sí, eso está bien lo que acabo de decirles. Em, entonces, lo que yo tengo que buscar es cuál es el valor más chico que puede tomar d cero para tener en cuenta la situación más desfavorable en cuanto a las bielas comprimidas. Entonces, la altura de cero más chica se produce cuando el bloque comprimido es más grande. ¿Sí? Porque a medida que yo el bloque comprimido lo voy agrandando, el baricentro del bloque comprimido se va corriendo hacia abajo. Si el baricentro del centro del bloque comprimido se va corriendo hacia abajo, la distancia d cero se achica. Y nosotros sabemos muy bien que ese valor de altura máxima del bloque comprimido tiene un límite muy bien definido, que es el límite para las secciones controladas por tracción. Entonces, cualquier sección que esté controlada por tracción tiene una altura de bloque comprimido máxima, porque justamente acuérdense conceptualmente de que si yo agrandaba la fuerza de compresión en el hormigón, tenía que equilibrarla con más acero. Entonces ese acero se deformaba menos, entonces llegó un punto donde la deformación del acero era tan baja que la falla se producía en el hormigón en lugar de en el acero. Yo no quería esa situación porque, como vimos hoy y repetimos siempre, nosotros necesitamos ductilidad en las estructuras. Entonces, tenemos un límite perfectamente definido que es el de las secciones controladas por tracción, que es donde el acero más comprimido, perdón, más traccionado de la sección tiene que estar con una deformación mínima del 5 por mil. Entonces, en esa situación, el bloque comprimido tenía una altura A sub t de beta 1 por 0,375 por la altura efectiva de la sección t. Entonces, d sub 0 era la altura efectiva de la sección menos A sub t sobre 2. O sea, A sub t la altura del bloque comprimido dividido 2, que es la posición del baricentro. Entonces, esto nos da, haciendo los reemplazos desde lo que buscamos recién, que d sub 0, haciendo todos los reemplazos, bueno, acá otra vez, el valor beta 1 tiene que ser el más grande posible para que este valor de acá sea el más chico posible. Para que d cero sea la más chica posible. ¿Está bien? Entonces, ese caso se da para los hormigones de menos de 30 megapascales, donde beta 1 es 0,85. Por lo tanto, me da que una altura d sub 0 de 0,84 de la altura efectiva de la sección T. Entonces, el d sub 0 más chico que puedo tener en una sección controlada por tracción es 0,84 de d. Cualquier otra altura va a ser más favorable en cuanto a la analogía del reticulado se refiere. ¿Conceptualmente se va entendiendo esto? Porque tuve esa ida y vuelta de lo que dije antes y quiero saber si se entendió. Sí, Sí, entiendo que sí, sí, se aparte entendió. matemáticamente también tiene sentido, así que.
Perfecto, listo. Bueno, entonces seguimos con lo último. Entonces, ahora sí, sabiendo cuál es el valor mínimo que puede adoptar D sub 0, lo incorporamos en esta expresión que habíamos calculado antes, que esta era ¿se acuerdan? La fuerza de los estribos por unidad de longitud. Y haciendo acá traduciéndolo al lenguaje que veníamos hablando al principio de la clase, nos queda que T sub B sobre X0 es igual a el área de estribos por FI, que acá tenemos una fuerza, ¿no? Área por tensión es fuerza, dividido S. Entonces, además de esto, yo digo, bueno, el esfuerzo de corte lo reemplazo por B sub N, que es el valor que quiero obtener, ¿no? De la sección. Quiero saber cuánto resiste la sección. Entonces, despejando B sub N de todo este matete, nos queda que B sub N es igual a AB por FI sobre S por todos estos valores acá que tienen en cuenta la geometría del reticulado, ¿no? Que nosotros sabemos que alfa, que es la inclinación de los estribos, suele ser 90 grados, porque es respecto del horizontal, y tita, que suele ser 45 grados, también porque es la inclinación de las vilas comprimidas. Bueno, reescribiendo esto para obtener la expresión, como hicimos antes, de AB sobre S, que es el estribado, nada, es un despeje, nos queda así. Bueno, como les contaba, nosotros calculamos la tensión en las vilas comprimidas porque esa tensión tiene un límite, no puede ser infinita. Entonces, vamos a verificar esa tensión de compresión en las vilas comprimidas. Conceptualmente, vamos a trabajar con la biela comprimida como si fuera una sección de hormigón simple o un elemento de hormigón simple sometido a compresión axial. Entonces, eso nos determina que por ser hormigón simple es muy frágil y por ser compresión axial es un esfuerzo también que genera rotura frágil. Entonces, el valor phi de, de disminución, de minoración de resistencia va a ser muy penalizante, va a ser 0,55. Entonces, teniendo en cuenta phi, teniendo en cuenta 0,8, que 0,8, ¿se acuerdan que era el valor que penalizaba, eh, o mejor dicho, reformulo? 0,80 era un valor que nos decía, bueno, la probeta con su forma geométrica resiste 0,85, perdón, resiste F'C. Bueno, otros elementos con otra geometría resisten menos, ¿también? Porque la distribución de tensiones es diferente, bueno. Y teníamos el 0,85, que era la parte de falta de plomo, lo que hicimos, lo mismo que hicimos con la parte de cuando calculábamos en compresión, en flexión oblicua, el valor de phi PN máximo, ¿se acuerdan? Que penalizábamos por falta de plomo, por un montón de cosas. Bueno, entonces eso nos termina quedando. Y trayendo de vuelta la expresión de la tensión de compresión en la biela a lo que habíamos calculado antes, bueno, nos queda esta inecuación, ¿no? Donde despejando, nos queda que si yo quisiera calcular la tensión de corte promedio en la sección, tengo que despejar esto, B sub n dividido B por D. Básicamente es eso, es la fuerza de corte
si estuviera distribuida uniformemente en toda la sección de hormigón, ¿qué valor tendría? Bueno, tendría este valor de acá. Seno cuadrado de tita por la cotangente de tita más la cotangente de alfa por 0,314 de F'. Si, como les dije antes, tita es 45 grados y alfa es 90 grados, esto se reduce a que la tensión de corte promedio en la sección es de 0,157 de F'. Bueno, entonces ahora nos queda comparar este valor con los valores de tensión máxima que nos permite el reglamento CIRSOC 201, ¿no? Del 2005. Entonces, durante toda la clase les comentaba el valor de esfuerzo de corte máximo de la sección, que es B sub n, que a su vez está conformado por la parte del hormigón y la parte del acero, no puede ser nunca mayor a 5 veces B sub c. Si yo toda esa expresión la reformulo para buscar la tensión promedio de corte en la sección, B por D lo paso de lado y me queda del lado derecho una tensión. Esa tensión termina siendo 5 sextos de F'. Entonces, esta expresión depende de la calidad del hormigón, la expresión de antes no. ¿Está bien? La expresión de la energía del reticulado que vimos antes, esta de acá, no depende. Perdón, sí depende, pero no depende de la raíz cuadrada, sino que es directamente proporcional con la calidad del hormigón. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Si vamos comparando distintas calidades del hormigón, vemos que en la analogía del reticulado, la tensión máxima de compresión, perdón, la tensión máxima promedio de corte en la sección permitida es de 3,14 megapascales y en el CIRSOC es de 3,73 megapascales. Para un hormigón H30, que es un poco más, en la analogía del reticulado nos permiten una tensión promedio de corte de 4,71 megapascales y en el CIRSOC nos permiten 4,56 megapascales. Entonces fíjense que son valores que están dentro del orden, son muy similares. Las calidades de hormigón suelen estar entre H20 y H30. Entonces, realmente, viéndolo del lado de la analogía del reticulado o viéndolo del lado que es un poco mm, más experimental, más empírico del reglamento del 2005, los valores coinciden a grandes rasgos. ¿Sí? Que conceptualmente lo importante es eso, saber que cualquier método de los que use tiene en cuenta implícitamente lo mismo, porque nosotros en el CIRSOC del 2005, nosotros nunca nos pide calcular explícitamente la tensión máxima de compresión en las bielas comprimidas. Pero sin embargo, al limitar la fuerza que puede tomar el acero a 4 veces B sub C, bueno, indirectamente nos está diciendo que no me puedo pasar de una tensión de compresión en las bielas comprimidas. Esa es la conclusión importante. Después hay un solo comentario más que quiero agregar, que habla sobre vigas con carga inferior, particularmente vigas con losas suspendidas. Que acá hay un tema que es no menor que hay que tener en cuenta siempre. Teníamos dos problemas con las cargas inferiores. En primer lugar, que la sección crítica está al filo del apoyo. Y en segundo lugar, que los estribos en, en, en en general solamente se calculan para tomar los esfuerzos de corte. Bueno, en este caso en particular, como la losa cuelga de la viga, el estribado, además, tiene que soportar la fuerza de cuelgue de la viga, perdón, que le imprime la losa a la viga. Entonces, si yo tuviera una viga simplemente apoyada, como hicimos en todos los ejercicios, el diagrama de corte base de la viga es este. Y eso tiene en cuenta la carga de la losa distribuida
que genera corte, que es en función de lo que es la distribución de los esfuerzos externos, ¿no? Con las reacciones de vínculo. Ahora, en toda la longitud de la viga, yo tengo la fuerza distribuida actuando sobre la cara inferior de la viga. Necesito asegurar que esa fuerza se puede transmitir a través de los estribos. Entonces, mi diagrama de corte, en toda la longitud de la viga, va a tener este delta A sub B, que yo llamé acá, que en realidad delta A sub B no es una fuerza, sino que es un delta, una diferencia de área, ¿no? Em, que básicamente lo que voy a hacer, para tenerlo en cuenta de alguna forma, va a ser hacer una mayoración estándar con estas dos fórmulas, con estas dos estados de carga, ¿no? Uno, 1,4D y el otro 1,2D más 1,6D. Entonces, la carga de la losa voy a considerar que es esta, Q sub U. Q sub U dividido phi, que voy a usar el mismo que para corte, y dividido la tensión máxima del acero, bueno, me va a dar un área, ¿no? Fuerza dividido tensión me da área. Entonces, básicamente, lo que me va a importar es que el área total de estribo que yo voy a usar va a ser el área de estribo calculada para cada una de las secciones, más un delta A sub P, para asegurar la transmisión de los esfuerzos de Una la carga consulta, acá distribuida. seguimos hablando de corte acá o ya estamos hablando de esfuerzos de... Porque no termino de entender por qué, o sea, si lo cargo al revés, ¿qué le cambia al estribo? Creo que me Le perdí con esta diapo. Sí, 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 sí. A ver, vos tenés el estribo. O sea, a mi forma de pensarlo, pero no sé si tiene que ver con corte, de una manera lo tracciona y de otra lo comprime. Pero no sé si estás hablando de eso, o sea, en cuanto a la altura del estribo. mm, claro, lo que pasa, bueno, justamente lo que vos dijiste es lo importante. Cuando vos tenés la carga superior, no se comprime el estribo, se comprime el hormigón. Entonces el estribo no se entera que esa carga está cayéndole directamente encima, digamos, al estribo. Claro, sí, En es verdad. cambio, en este caso, el hormigón no va a tomar el esfuerzo de tracción que asegure que la carga de la losa Q sub U llegue a la viga. Lo va a Ah, tener que tomar mirá. el Ok, acero. ok, Entonces, ok. el estribo, además de tomar el esfuerzo interno por la distribución de las fuerzas y la reacción de vínculo, va a tener que asegurar que esa losa se pueda colgar con esa fuerza distribuida Ahora mi a lo largo de consulta, toda la longitud. bueno, buenísimo eso, lo de la compresión del estribo, no, claramente no lo había entendido, pero así como cuando la carga es superior, el estribo no se entera, porque la compresión la toma el hormigón. ¿Por qué al Ujú. revés, si lo tomas en cuenta, se supone que esa tracción la estás tomando con flexión, digamos? O sea, que la estás tomando a través de las armaduras, ¿o no? El tema es Es la como que... dirección del esfuerzo. El tema es la dirección del esfuerzo. Si yo, olvidándonos del esfuerzo de corte, Ujú, olvídate del esfuerzo de corte. Imagínate que tenés que asegurar que, es más, olvídate de la misma losa, de la misma losa. Imagínate una viga simplemente apoyada, que la voy a dibujar mal porque estoy con el mouse, cuya sección es esta. sí, Ujú. ¿Sí? sí, sí. Imagínate que le cuelgo cada 20 centímetros a la viga del lado inferior barritas de acero ancladas, ¿sí? Cada tanto, con una fuerza determinada. Sí. ¿Qué va a querer hacer esto en la viga de hormigón? Va a tender a flexar hacia abajo. O sea, Sí, pero localmente, no, no, no en la viga en su conjunto. Bueno, si yo a esta la cargo un montón,
¿qué va a pasar? Me va a arrancar un cacho de hormigón acá. Bueno, sí, sí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo soluciono? Y bueno, yo si tuviera que solucionarlo de alguna forma, le pongo un montón de estribos. Acá. ¿Está bien? Y yo además sé que esta barra inferior de flexión me los va a coser a todos. Entonces yo cuando este mismo tiro quiera arrancar el hormigón, ¿quién lo va a tomar? ¿La barra de flexión o el estribo? Me mataste. Pará, si tomás si tirás de ahí abajo y para que no se desprenda del hormigón, supongo que. Y ahí no sé, Sí, porque la fisura que me estás mostrando ahí la está cosiendo la barra de flexión. Pero sí, pero ¿cuál de las dos cuál de la los que evita que dos? se arranque, supongo será el estribo. Y la que evita que se Claro, fisure la flexión. Digamos. claro. Yo te pregunto, te hago la otra pregunta. ¿Cuál de las dos barras que yo dibujé acá es más eficiente para que no se arranque ese pedazo de hormigón? Porque es como decís, los dos actúan. Pero ¿cuál es más eficiente para hacer Y la eso? que evita que se arranque, supongo que el estribo. Exactamente. Entonces, fíjate que sí, olvidándote del esfuerzo de corte, en este ejemplo en particular, necesitas el estribo para que no se arranque el cordón inferior. Si vos no Ok, tuvieras el estribo, si vos no tuvieras el estribo y tuvieras esta misma carga que yo te dibujé acá en rojo, que ahora la resalté en verde, sí. esa fuerza querría arrancar las barras inferiores y las arrancaría, porque no los cose nada. Claro, nada los junta con el ¿Entendés? hormigón. Sí, sí. Exactamente. Entonces, por eso es importante esto que te digo. Si no tuvieras esfuerzo de corte o independizándolo conceptualmente, tratándolo de manera diferente, necesitas que el estribo asegure la transmisión de esa fuerza distribuida y además que asegure el comportamiento corto, propiamente dicho. Claro, esto es cuando la carga está aplicada abajo. Arriba el estribo Cuando la no te carga está interesa aplicada. porque ese arrancamiento que ya no es arrancamiento, sería como no sé si aplastamiento está bien dicho, pero te lo agarra el Sí, hormigón pero, directamente. pero lo toma el hormigón, que para eso está el hormigón, para tomar Mirá vos, compresión. yo pensé que era lo mismo, solamente que arquitectónico nomás. No, Ok. no, no, no. No es, hay que tenerlo en cuenta. Puede llegar a ser importante la diferencia. Ujú. Imagínate un ejemplo máximo, una pileta, que el fondo está colgado de toda una viga perimetral, una pileta de agua, ¿no? Sí, 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 sí. En ese caso, ese es el ejemplo más burdo que se me ocurre. Esa carga es brutal la diferencia. La cantidad de estribo que tenés que poner en ese caso es brutal, para ese uso en particular. Muy bueno. Así que creo que acá se termina la clase. ¿Les queda alguna duda? ¿Quieren volver a tocar algún tema? No, la verdad que las que fueron surgiendo las vi. Y la analogía del reticulado habíamos hablado algo. Creo que no Ajá. con tanta cuenta con Stephanie la clase pasada. Ah, bueno. Bueno, Así Profe, le que, hago una consulta yo. sí, Para tener para cuando tengamos que hacer el TP de esto, que entiendo que ahora se habilita, entre sí. semana podrán habilitar el link para volver a ver la clase si es que quedó alguna duda cuando tengamos que hacer los ejercicios, más allá de que ya estén subidos al aula. A ver, me voy a fijar. Yo creo que deberían estar ya. Eh, Debe estar para habilitarlo, nada más. Ah, ok. A ver si lo puedo ver. Sí, entiendo que el TP esto a las 12:30 siempre se habilita, pero bueno, para tener el link por las dudas, Ujú. si queda alguna duda, vendría bien. Ah, acá está. Modo de edición.